gloria incomparable, ni igual. El clamor de mi ser es contigo. Desde mi interior mi alma clamará. Desde mi interior mi alma clamará. Bendiciones, bienvenidos de regreso. Estoy en el tema número 3 con esta serie La Corte Celestial. Ahorita vamos a estar estudiando un poco de el origen de Satanás y su función en la Corte Celestial. Así que oremos para poderle dar inicio a este devocional que hemos expandido como una serie con la intención de que sea de bendición a tu vida. Padre, vengo una vez más delante de ti, Señor, deseando ser un vaso útil en tus manos. Me acerco una vez más ante ti, Señor, rogándote que me uses, que yo pueda ser, Señor, un vocero de tu voz, de tu mensaje. Aprendimos hace un instante que el abogado da a conocer las leyes y los derechos de aquel que está defendiendo. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita, Señor, aprendiendo acerca de ti, aprendiendo de tu ley, de tu derecho, aprendiendo de tus decretos, tus mandamientos, tus estatutos, aprendiendo de tu persona, de tu bondad, de tus maravillas, Señor. Gracias por tan grande obra, tan grande gesto de amor, de salvarnos cuando no lo merecíamos, de amarnos aun cuando éramos enemigos tuyos. Te doy gracias y te suplico que continúes enseñándome tu ley, tus estatutos, tus decretos, y dame la capacidad de obedecer, Señor. Que no suceda como leímos en el Salmo anterior, en donde tú le diste dominio, poder y autoridad al hombre, pero no estaba ejerciendo ese dominio, esa autoridad que le diste. Y por eso estamos aprendiendo de esto, Señor, para poder ejercer esa autoridad y poder ser luz y sal en esta tierra como tú lo mandaste. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todo se lo debemos a Él. Amén. Espero que la música de fondo, le voy a bajar un poco, no sea de... Bien. Si la música interrumpe, alguien me deja saber y yo aquí voy a estar poniendo atención para poder minimizar distracciones. Ok, este es un tema intenso, es un poquito más largo que los otros dos, pero ahí vamos. Iniciamos. Ezequiel 28:13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornería, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onís, de zafiro, barcunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Usando este pasaje bíblico, voy a empezar a explicar un poco del origen de Satanás. Muchos tocan ese tema o especulan que el trabajo de Lucifer, que era su nombre de creación, era el de ser líder de la alabanza, director de la alabanza. ¿Por qué? Porque el pasaje que acabamos de leer dice que aparte de tener una vestidura de piedras preciosas, los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Pero profundizando un poco más en el origen y la función de él, encontramos que no era ese su único trabajo. Amén. Entre sus muchas asignaciones, vemos que las piedras preciosas pueden representar que a través de él existir, una de sus labores era gloria, pero no una gloria para sí mismo, sino una gloria para Dios, y a través de su belleza y perfección que el nombre de Dios fuera alabado.
que el nombre de Dios fuera glorificado. Amén. Los instrumentos musicales sugieren que Él era el que dirigía la adoración y el servicio a Dios. Estos elementos musicales, pues los mencionamos, fueron los tamboriles y las flautas, y sugiere que tenía Él la capacidad musical incorporadas en Él, y también indica su propósito al tiempo de haber sido creado, que era rendirle adoración a Dios. Amén. Vemos lo siguiente en Ezequiel 28:14, y se lo voy a compartir a usted. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Entonces, uno de los roles principales de Lucifer era ser un querubín protector, ¿verdad? Hay tres querubines, que uno era Lucifer, el otro era Gabriel, y el otro no recuerdo el nombre de él, pero eran tres. Entonces, en el arca del pacto, cuando se hizo el arca del pacto, deberían haber existido tres querubines, pero solo había dos, el que estaba de parte del Padre, del Espíritu Santo, pero el que estaba de parte del Hijo no estaba ahí, que fue Lucifer, que falló a su función. Entonces, ¿cuál era la protección que él debería de ejercer delante de la presencia de Dios? Bueno, era proteger la santidad de Dios, ¿verdad? Su posición era un acceso directo al Dios vivo y proteger la santidad de Dios. Las responsabilidades de él incluían guardar la gloria de Dios y guardar la presencia de Dios. O sea, él sabía cómo llegar a la presencia de Dios, cómo agradar a Dios, cómo acercarse a Dios, y era su trabajo proteger esta cercanía también. En Ezequiel 28:13 vemos que era lo que iniciamos diciendo, líder de adoración o un líder de música en el cielo. Y se ve reflejado en los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Entonces vemos que él era director musical en el cielo, coordinador de la adoración angelical, instrumentos incorporados para la alabanza, pero no se limitaba a eso. Amén. Retomemos la extraordinaria belleza de él. Dice, tú eras el sello de la perfección de Dios en Ezequiel 28:12. Lleno eras de sabiduría y acabado de hermosura. Entonces vemos a través de este pasaje bíblico que la perfección en sabiduría posiblemente nos deja entender que él era un consejero. ¿Para qué más se va a necesitar la sabiduría? Entonces la sabiduría es para hablar con elocuencia, para coordinar, para organizar, para enseñar, ¿verdad? Para instruir, para ser prudente, ¿verdad? Entonces tú eras el sello de la perfección lleno de sabiduría. Tenía un conocimiento, hermanos, del reino de Dios, de la persona de Dios, de lo que rodeaba el trono de Dios, de las creaciones que Dios había hecho, del propósito de cada creación. Amén. Y también vemos la expresión acabado de hermosura. Entonces, esta belleza suprema representa la gloria divina de Dios depositada en él. Y cuando habla del modelo de perfección, cuando le dice eras el sello de la perfección, vemos que estaba entre los seres creados, ¿verdad? Él no es dependiente de la creación, él también es un ser creado. Ahora, características de la posición de Lucifer y los privilegios que él tenía, entre ellos está el acceso a las piedras de fuego. Y eso lo vemos en Ezequiel 28:14. Andabas en medio de las piedras de fuego. Entonces vemos que tenía él una proximidad única al trono de Dios y acceso a los misterios divinos de Dios. Lucifer tenía acceso a los misterios divinos de Dios. Esa es la ventaja que él tiene con la humanidad, que él tenía una cercanía tan amplia hacia Dios, que conoce los secretos de Dios, tenía acceso a los misterios de Dios, tenía una sabiduría de admirarse. Amén. Dentro de todo esto notamos que él tenía un liderazgo angelical, ¿verdad? Porque él tenía cierta influencia sobre los ángeles.
Entonces eso nos deja ver su jerarquía. Solo un líder puede tener influencia sobre los demás, ¿verdad? Sería muy difícil que de un ángel común viniera la influencia hacia el resto de los ángeles. Nos deja ver lo siguiente, y tal vez quiero no hacerme tanta bola con esto. Él tenía una jerarquía un poquito más elevada que los demás ángeles. Y lo vemos en la escritura anterior, donde dice, eras lleno de sabiduría. Nos deja saber este pasaje bíblico que esa sabiduría él la impartía a otros ángeles. Él les enseñaba cómo adorar a Dios, cómo agradar a Dios, cómo exaltar el nombre de Dios. De acuerdo a los misterios, los secretos que conocí de Dios, les revelaba a los ángeles qué era lo que Dios quería escuchar de ellos. Entonces, esa influencia que tenía como líder fue lo que le permitió engañarlos cuando llegó el momento de querer destronar a Dios. Amén. Entonces vemos también a través de estos pasajes bíblicos que él tenía una responsabilidad administrativa en el reino celestial. Ahora veamos el cambio de Lucifer después de la mala decisión que tomó. ¿Qué sucede a causa de la caída de él? Comencemos con Ezequiel 28:17 que dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Entonces vemos reflejado en este pasaje que la palabra enaltecer está altamente ligada a la palabra orgullo. O sea, la posición que él tenía, la belleza que él tenía, la sabiduría que él tenía y el nivel de autoridad en el que él estaba sentado, lo llevó a enaltecerse en su corazón y a creer que podía tomar el lugar de Dios. Por eso Isaías nos deja claro, este enaltecimiento ocurrió cuando deseó ser igual a Dios. Ese deseo lo llevó a corromper la sabiduría original que él tenía. Y hubo consecuencias de esto, que fueron la expulsión del monte santo de Dios, la pérdida de su posición y la pérdida de sus privilegios. Aparte, perdió su belleza. Hubo una transformación en él. Entonces, en lugar de ser Lucifer, el sello de la creación, pasó a ser el adversario. Y esta palabra adversario la conocemos también como Satanás. Entonces, Lucifer, siendo el más alto de los ángeles, pasó a ser el menor, en el sentido de que los ángeles no perdieron su posición angelical, pero no perdieron ese nivel de autoridad que él tenía. Él tenía un nivel de autoridad. Amén. Su caída en consecuencia arrastró a un tercio de los ángeles, y esto lo ve usted en Apocalipsis 12:4. Su rebelión procedió no solo en el cielo, quedó de su rebelión, sino que también procedió a la tierra cuando engañó a la humanidad. Entonces, notemos cómo en toda la Biblia, cada vez que se habla de este carácter, aparece haciendo lo mismo casi todo el tiempo. ¿Qué es lo que él hace? Usa su sabiduría, usa su destreza, sus habilidades, usa su su poder de convencimiento, su habilidad de enseñanza para engañar y esclavizar. Por eso Dios le dijo a Adán y a Eva, ¿quién les enseñó que estaban desnudos? Amén. ¿Quién les enseñó que no tenían ropa? ¿Quién? Pues Luzbel, que era muy dado a poder enseñar. Bien. En Isaías 14:12 dice la palabra, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Y en el Nuevo Testamento, en Lucas 10:18, Jesús dice, Jesús lo vio caer del cielo como un rayo. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento queda claro que fue desechado del monte de Dios y fue lanzado a la tierra, ¿ok? Entonces ahora vayamos a la raíz del nombre de este personaje. Avancemos en eso. Isaías 14:12 dice lo siguiente, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Entonces aquí vemos que en la traducción Vulgata, esa frase se traduce como Lucifer,
¿cómo le quiere decir? Fragmentos en su traducción latín. Por ejemplo, lux se traduce como luz y ferre se traduce como llevar, por lo que literalmente el nombre Lucifer significa portador de luz o el que lleva la luz. Por eso creemos, digo yo y otras personas que hemos platicado, que Satanás era un maestro y que impartía sabiduría a través de enseñanzas, porque su nombre mismo lo dice, él llevaba luz. Él era portador de luz, él enseñaba la luz, o sea, el reino de Dios es luz. Entonces, entre otras cosas, el trabajo de él era traer las cosas ocultas o las cosas oscuras a la luz. Pero ¿qué cosas eran las que él traía a la luz? Y es lo que vamos a ver en la siguiente explicación. Satanás aparece muchas veces en la Biblia y es claramente identificado como un enemigo de Dios y un enemigo de los seres humanos. En el Antiguo Testamento vemos cómo engañó a Eva, pero también en el libro de Job, en el capítulo 1 y 2, vemos cómo Satanás aparece como un acusador que prueba la fe de Job. En Zacarías 3, verso 1 al 2, vemos cómo Satanás se presenta para acusar al sumo sacerdote Josué. En hebreo, para ir resumiendo, Satán significa adversario y significa acusador. Y en Primera de Crónicas 21:1 dice que Satanás incita a David a hacer un censo. Entonces en el Antiguo Testamento vemos que él provoca a los humanos a desafiar a Dios, a desobedecer a Dios, a deshonrar a Dios, a dudar de la fe, de la credibilidad que se le tenía a Dios. Y por eso su significado es adversario, porque se opone a lo que Dios tiene como propósito en tu vida. Y después de que logró hacer un fallo en ti, que te logró seducir para pecar contra Dios, después viene y te acusa. Amén. No creo tener este pasaje de Zacarías, pero me gustaría leerlo, así que lo voy a leer porque este pasaje bíblico queda claro cómo él viene a oponerse a la humanidad. Entonces, mire, Zacarías 3, 1 y 2 dice: me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Entonces aquí podemos ver que el Josué era el sumo sacerdote del pueblo que regresó del exilio en Babilonia y representa al pueblo de Dios en general, o sea, pecadores, pero elegidos para ser restaurados por la gracia de Dios. Pero Satanás se presenta para acusarle y oponerse a que Dios lo restaure, a que Dios lo redima. Entonces él empieza a trabajar trayendo a la luz las faltas del pueblo, trayendo a la luz el pecado del pueblo para obstaculizar que Dios extienda gracia, para obstaculizar que Dios extienda perdón, para poner un estropeo. Amén. Entonces vemos aquí como el acusador de los hermanos también se presenta en el libro de Apocalipsis, donde dice la palabra de Dios que de día y de noche se presenta para estar acusando a los hermanos. Pero Dios, el juez justo, no se queda callado, sino que le dice: Jehová te reprenda, oh Satanás. Aquí podemos ver cómo Dios no permite que el acusador tenga la palabra para poder impedir que Dios extienda misericordia, sino que lo hace a silenciar. Amén. Entonces, aunque el pueblo tenía fallas, Dios intercedió por él. Esto es una bendición, saber que Dios, pudiendo destruir al pueblo, no lo hace, sino que extiende misericordia. Amén. Ahora, en el Nuevo Testamento, le voy a compartir mi afiche. Es llamado en el libro de Mateo como el tentador. También se le conoce como el maligno.
el enemigo. En Juan 8:44 se le conoce como el padre de mentira, el príncipe de este mundo. Y todos estos nombres yo les suplico que los tenga presentes, porque son los argumentos que nosotros presentamos a nuestro favor a la hora de orar. Señor, tú sabes que el maligno puso tropiezo. Tú sabes que el maligno con sus artimañas me ganó terreno. El enemigo de mi alma me indujo a la mentira con engaño. Amén. El príncipe de este mundo está operando en mi contra. Bien, en el libro de Apocalipsis lo indica como el dragón, como la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás. Usted lo puede buscar en el libro de Apocalipsis. Amén. Entonces, Lucifer es el nombre de Satanás, o diablo es Lucifer es el nombre de Satanás y la palabra diablo es su función. Bien, Satanás, ¿cuál es el significado de este nombre? En hebreo, Satán, significado literal es adversario, oponente, acusador. La raíz STN significa estar en oposición, significa obstruir y acusar. Bien, ahora desarrollemos este concepto. Función de un acusador. ¿Cuál es la función de un acusador? Si nos volvemos una vez más a la imagen de una corte, es poner una perspectiva enfrente del fiscal donde él esté presentando cargos y esté haciendo ver mal a los acusados. En este caso, los acusados son los humanos. Amén. Otra función del acusador es probar la fe. Tú dices que tienes fe en Dios. Señor juez, esta persona dice que tiene fe en ti. ¿Me das permiso de probar la fe? Y ver, como le dijo a Job, y verás que una vez que no tenga tal cosa, te va a negar, te va a fallar, te va a defraudar. Entonces, Dios le da permiso, ¿verdad? También en su función diablo es opositor, o sea, hace planes, él planifica, él hace maquetas, él hace trampas, él cava pozos, él tiene lazos, cadenas, listos para imprisionar a las personas. Ahora, características principales de este acusador es, bueno, se opone a Dios, es adversario de Dios y del pueblo, acusa a los creyentes, es un tentador y busca constantemente la caída del ser humano, es un ser engañador, por eso se le llama el padre de la mentira, y es el príncipe de este mundo. En otras palabras, él tiene el control de un sistema operante para hacer caer al hombre. Amén. Bien. En su operación de adversario, veamos lo que sucede. Se opone a la voluntad de Dios, obstaculiza la obra misionera, siembra cizaña en el trigo y roba la palabra del corazón en las personas. En su función de acusador, señala los pecados y las fallas humanas, condena la conciencia con culpa excesiva, presta cargos ante su Dios contra los creyentes y busca destruir la confianza divina. En la experiencia humana, por ejemplo, cuando se manifiesta como adversario, lo vemos en tentaciones morales y espirituales, acusaciones de la conciencia, oposición a la fe y crecimiento espiritual, conflictos interpersonales y divisiones. Él trae división entre los esposos, los hermanos, la iglesia, en el trabajo, aún en la calle. A veces vas manejando y de repente alguien se levanta ahí medio enojadón y tú dices, ¿qué pasó? Bueno, que está aquí este adversario tratando de arruinarte tu día, ¿verdad? Como tentador, miremos lo que dice la palabra. Explota las debilidades humanas. Ofrece satisfacciones inmediatas pecaminosas. Distorsiona la verdad con medias verdades.
apela al orgullo, codicia y lujuria. ¿Verdad? Entonces ahí usted tiene que empezar a decir, ¿cómo me está explotando el enemigo en mi debilidad humana? Mire, por ejemplo, una persona que creció en mucho trauma, en abandono, que creció en soledad, ahora de adulta, está ya casada la persona y el esposo tiene que trabajar y le dice, mi amor, me voy a trabajar. Y la esposa ya de 40 años a veces tenemos un tantrum, ¿verdad? Un berrinche, decir, es que mi esposo no me quiere, no me ama, nunca está conmigo, pero mi amor, tengo que trabajar. Entonces las emociones ganan y al ganar las emociones toman control de las acciones, de las actitudes y se vuelve una debilidad en la humanidad. Entonces los traumas de la niñez, aún los traumas en la vida adulta cuando no son sanados, traen problemas a las personas. Entonces él usa eso para explotarte, para desgastarte, quitarte la energía, quitarte las fuerzas, quitarte la fe, quitarte la esperanza. Amén. Ofrece satisfacciones inmediatas, pero estas muchas veces son pecaminosas, ¿verdad? Ya no te agrada lo que está haciendo tu esposo, pues divórciate. Es lo más fácil, divórciate. Y cualquiera diría, no, pues sí, el divorcio es muy fácil. El divorcio no es fácil, hermanos. El divorcio no es fácil, es doloroso. Es como vivir un luto, no es fácil. Es más satisfactorio restaurar el matrimonio que llegar hasta el divorcio. Mientras no haya abuso físico y un abuso emocional y mental, y hay espacio para la restauración. Amén. Distorsiona la verdad a medias verdades, ¿verdad? Dios es un Dios de amor y Él nos ama a todos. Así que no importa lo que yo haga, Dios me ama. Dios es un Dios de amor, no me va a enviar al infierno. Eso no es verdad. Él ama a la humanidad, por eso dio a Cristo, por amor a nosotros los pecadores. Pero para obtener el beneficio de su amor, tengo que aceptarlo a Él como Salvador y dejar de pecar. Si no, ese beneficio del amor no lo obtengo. Al contrario, a Él va a decir al final de los tiempos, apártense de mí, todos los hacedores de maldad, al fuego eterno. Amén. Apela al orgullo, la codicia y la lujuria. Y yo creo que de cada una de estas podemos hacer un tema de predicación, pero va a ser en otro día. Ahora, ¿cuáles son las estrategias que podemos reconocer de él? Según Primera de Pedro 5:8 dice, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ok, en su trabajo de andar buscando a alguien para devorar, ¿qué vemos? El engaño y la mentira, la acusación y la culpa, la tentación y la seducción, la división y el conflicto. Wow. Avancemos. Ahora, con toda esta información que yo le he compartido a usted, retomemos cuál es el trabajo de él de traer las cosas a la luz. Y la pregunta fue, ¿pero qué cosas son las que ahora él quiere traer a la luz? Entonces recordemos que dentro de su sabiduría, Lucifer, antes de haber sido echado fuera del monte de Dios, era un ser que era invocado para asistir a la corte celestial. Él tiene mucha experiencia asistiendo a la corte. Amén. Y vemos su rol en la palabra de Dios. Ejemplo, en el caso de Job. En el versículo 6 al 12 del capítulo 1 vemos la escena donde Satanás se presenta ante Dios con los hijos de Dios. ¿Cuál era la función de él en este momento? De acusar a Job con argumentos, ¿verdad? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Ese era su argumento. ¿Tú de verdad crees que Job te teme? ¿Tú de verdad crees que Job te ama? ¿Verdad? Entonces él empezó un proceso legal en contra de Job. ¿Cuál fue el proceso legal? Solicítame el permiso para probar que mis acusaciones son reales. Solicítame el permiso para zarandearlo un poquito,
para que veas lo que verdaderamente está en el corazón de este hombre. Entonces, él empezó a actuar como un fiscal acusador en la corte. Antes su sabiduría era para usarla a favor de otros, pero ahora la sabiduría la está usando para ir en contra de otros. Antes era para enseñar lo bueno, ahora es para enseñar lo malo, ¿verdad? Ahora, en la visión de Zacarías, ¿qué aprendimos acerca de su función? Me mostró al sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Entonces, ¿en dónde se para Satanás cuando entra a la corte celestial? A la derecha. La posición tradicional del acusador en corte siempre va a ser a la derecha. Y fíjese que es verdad, ahora que yo le cuento el caso donde yo asistí a la corte con mucho más lucidez en mi pensamiento, el que estaba acusando se sienta a la derecha y al que están acusando a la izquierda. Entonces vemos aquí en Zacarías una vez más que él está a la derecha, acusando. Y quería comenzar un procedimiento judicial en contra de Job. Ahora, ¿qué dice Apocalipsis 12:10? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Por eso dije en las grabaciones anteriores que él acusa todo el tiempo. Ahí no hay diferencia entre el día y la noche. Ahí es todo el tiempo porque en el cielo hay una eternidad. Amén. Bien. Un acusador o un fiscal es un abogado cuyo trabajo es hacer cumplir la ley. Significa apoyar, defender, mantener las leyes o los principios jurídicos que rigen una sociedad. Implica garantizar activamente que las leyes se cumplan, que las leyes se respeten, que la ley se aplique, a menudo frente a oposición o impugnaciones. Esto puede incluir el cumplimiento de leyes específicas, decisiones judiciales o el sistema de justicia en general. Su trabajo incluye castigar a aquellos que violen, quiebren la ley. Por eso es que Satanás es muy hábil construyendo argumentos contra la humanidad, especialmente cuando desobedecemos. Satanás no era cualquier abogado, era un ser con mucha sabiduría y luz para exponer los pecados de otras creaciones y traerlas a juicio delante de Dios. Ahora, esa experiencia Él la usa para traerlo a usted y a mí delante de Dios. ¿Qué es lo que Él hace? Bueno, como abogado contrario, Él presenta cargos contra la humanidad, argumenta esos casos ante el tribunal divino, presenta pruebas, señalando los pecados y las transgresiones de las personas, y después que probó su punto solicita castigos, juicios contra las personas, y tiene acceso a la presencia de Dios para decir: Señor, mira, tal persona debería de seguir siendo castigada o oprimida porque no ha pedido perdón, no se ha puesto a cuentas, no ha pagado su deuda. Entonces tengo derecho a seguirla castigando, y por cuanto se ha tardado, tengo derecho a aumentar el castigo o la presión que le estamos poniendo. Eso es lo que la gente no entiende. Por ejemplo, dice la Biblia que hay una historia donde un hombre le debía mucho dinero al rey y el rey le perdona la deuda. Este feliz se va a la casa, perdonado, ya no debía nada, y encuentra a su siervo. Y el siervo le debía un 10% de lo que él le debía al rey. Él le debía $1,000 al rey y este siervo solo le debe a él 100. Y le dice: págame lo que me debes. Y le dice: mi señor, no tengo dinero, deme un poco más de tiempo, tenga misericordia conmigo. Y él dijo: no, encarcélenlo hasta que me pague. Y los que estaban trabajando para el rey se dieron cuenta de lo que éste había hecho y le contaron al rey. Mira, le pidió misericordia, no la quiso dar, mira cómo lo atacó, lo metió a la cárcel. Y el rey se molestó y lo manda a traer y le dijo: mal siervo, ¿acaso no te perdoné a ti la deuda? Sí. ¿Y tú no pudiste perdonar esa deuda tan pequeña que tenía tu hermano contra ti? No, no lo hice. Bueno, ahora encarcélenlo y entréguenlo a los verdugos. Y lo entregaron a un verdugo, a los verdugos que lo estaban ahí,
¿Qué es un verdugo? Alguien que castiga, ¿verdad? Alguien que está trayendo a colación un juicio. Alguien que está obedeciendo la voluntad del rey. Veamos qué es un verdugo. Un poquito más para expandir esta explicación. Es la persona encargada de ejecutar una sentencia de muerte. Imagínense, por eso hay tantas personas que es que estoy enferma y ya me buscaron con todos los estudios sabidos y por haber qué es mi situación, qué me está provocando esta enfermedad y no me encuentran nada. A lo mejor tienes asignado un verdugo, porque la asignación es de muerte y es una muerte lenta, no es una muerte rápida. Es un verdugo, es aquel que aplica el castigo físico, especialmente en contextos judiciales o de autoridad en siglos pasados. Es un término que hoy se usa más en un sentido histórico, simbólico o figurativo. Bueno, pero en el mundo espiritual, hermanos, el verdugo no ha cambiado su función. Amén. Bien, entonces, el verdugo es una persona que ejecuta la pena de muerte o otros castigos corporales impuestos por la ley. Ese es el trabajo del verdugo. Entonces tenemos que escudriñar el corazón. Si estás viviendo opresión, si estás viviendo dolor, falta de sueño, no tienes paz, tienes enojo constante, te sientes solo, perseguido, ansiedad, tu alegría es fingida. Entonces hay un verdugo allí. Hay que investigar qué es lo que provocó a ese verdugo. Amén. Bien. ¿En qué me quedé? Solicita castigos y juicios. El rol legal de este fiscal, el rol legal de Satanás ahora es señalar el pecado y la transgresión de una persona delante de Dios. Mira, Señor, ¿viste cómo aquel pasó a la par del pobre y tenía $5 extra y no ayudó al pobre? Dame permiso para afligirlo en sus finanzas, para que sepa lo que es no tener, para que la próxima vez que vea a un pobre se apiade de ese pobre. Y Dios, y no crea que solo ahí termina el argumento. Él saca la ley. Recuerde que Él es un ser sabio. De acuerdo a la ley, porque si solo le da el argumento así, Dios le puede decir, no, déjalo. Ya después aprenderá la lección. Pero él saca el argumento, bueno, Dios, de acuerdo a la ley dice que si yo veo la necesidad del pobre y no la atiendo, debe de haber una consecuencia. A ver, ¿cuál sería? Vamos a ver eso. Vamos a ver qué dice la Biblia de eso, para dar un ejemplo concreto de eso. Bien, Proverbios 21:13 dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Entonces cuando tú estás delante de Dios, Señor, por favor, tengo 6 meses sin trabajo, tengo tanto tiempo sin recursos materiales, hay mucha necesidad en mi casa, ábreme puertas de trabajo, Dios, ábreme puertas de bendición. Y ahí está el acusador, Señor juez, yo como usted puedo escuchar las palabras de súplica de esta tu sierva, de este tu siervo, que imploran por ayuda porque necesita empleo. Pero ¿te acuerdas que no ayudó al pobre y que no ayudó al desamparado y que no ayudó a aquella persona que le extendió la mano y no la quiso ayudar? No la puedes ayudar, Señor. De acuerdo a la ley dice que el que cierra su oído al clamor del pobre, también cuando él clame, tú cerrarás tu oído, Señor. No le puedes ayudar, porque de acuerdo a la ley. Entonces, él usa la ley para que Dios no actúe a tu favor. Por eso es que nosotros tenemos que usar la ley cuando vamos a orar. Amén. Ezequiel 16:49 al 50 dice, he aquí que está fuera la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia sociedad de pan y abundancia de ociosidad,
y no fortaleció la mano del afligido y del necesitado. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Cuando lo vi, las quité. Entonces, ¿qué fue? ¿Por qué destruyeron a Sodoma y a Gomorra? Porque tenían abundancia de pan y no la compartieron con el pobre. Proverbios 28-27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Es ley. Si ayudas al pobre, a Dios le prestas. Pero si ignoras al pobre, ofendes a Dios, porque todo lo que tenemos Dios nos lo ha dado. Amén. Avancemos, porque si no nos vamos a quedar aquí mucho tiempo. Bien, esta ficha muestra Dios es el juez supremo. Ya lo vimos esto en la grabación número 1. En la grabación número 2 miramos Cristo, el abogado defensor. Y ahorita estamos viendo a Satanás, el fiscal acusador. Amén. ¿Qué es lo que este fiscal acusador hace? Es tratar de traer destrucción a la humanidad. Bien. Voy a terminar ahora este tema y voy a entrar al siguiente tema, que hoy sí voy a empezar a predicar, no a predicar, estoy enseñando un poquito acerca de la corte celestial. Esa será nuestra última grabación del día de hoy. Así que te espero en el próximo capítulo dentro de 5 minutos. Hasta luego. Y si tiene preguntas, pues, como pregúnteme. Amén.